Ya está, es nuestra clase de ejercicios entonces de hoy lunes 23. Y vamos a mirar algunas propiedades geométricas de los determinantes, ¿eh? Algunas geométricas de los determinantes. Concepto que el otro día estuvimos desarrollando. Y que vimos que para efectos del cálculo de determinantes podemos usar matrix calc y ya no hay ningún problema calcular determinante decente, digamos, de un orden que es lo que uno trabaja en los ejercicios, que es lo que los libros usualmente manejan. 3×3, 4×4, ese tipo de determinantes. ¿Ya? Entonces hay que recordar que el determinante está definido para matrices cuadradas, igual cantidad de filas que de columnas, y el determinante de A es un número, porque el determinante entonces es una función que asigna a las matrices cuadradas un número real, el valor del determinante. Y eso se calcula, por ejemplo, habíamos explicado la expansión por menores. Expansión por menores. O sea, uno elige una fila de la matriz a la cual le quiere calcular su determinante, ¿ya? Y lo desarrolla según esa fila, multiplicando cada uno de los elementos de la fila por el menor que se llama, que es un subdeterminante, y eso hay que premultiplicarlo por -1 elevado a la suma de las posiciones donde uno tiene el elemento. Con eso va consiguiendo alternativamente valores más menos para la suma. Y de esa manera reduciendo un determinante de un cierto orden a uno menor y a uno menor, a uno menor, hasta finalmente lo calcula. Porque el 2×2 es el más simple de todos. Y ese se obtiene multiplicando de forma cruzada simplemente las componentes, ¿no? El ejemplo aquí puede ser, ya, si una matriz es 1, 3, menos 2, 5, 6, 9, 8, 4, 3. Entonces ese determinante desarrollamos por la primera fila siempre por comodidad, porque estamos a mano. Uno toma primero un contador de signos -1 elevado a 1 más 1, que es la posición 1 más 1, donde está el 1, por el 1, este es el 1, por el determinante de la matriz que se obtiene eliminando la fila y la columna que contiene el 1. O sea, es el determinante de 6, 4, 9, 3. Más, ahora el -1 elevado a, es con el 3, ahora en la posición 1 más 2, entonces, donde está el 3, por el determinante, que se obtiene eliminando la fila y la columna que pasa por 3, es el determinante de 5, 8, y de 9, 3, y después viene un -1 elevado a esta posición, porque estamos considerando el número 2, -1 elevado a 1 más 3, que es la posición de este elemento, fila 1, columna 3, 1 más 3. El 2, entonces, por el determinante del menor que se obtiene eliminando esa fila y esa columna, que son las que están, o las que contienen al 2, entonces queda 5, 6, 8, 4. Y cuando tengamos esto, entonces ese determinante de
A, B, C, D, habíamos dicho que es AD menos BC. Y así se sacan todos y se obtiene el valor que uno anda buscando. Entonces, calcular el determinante es sencillo, más aún si tenemos ese buen programa que nos calcula todos los determinantes posibles. Entonces, ya el cálculo determinante deja de ser un problema para nosotros. Lo que sí, entonces a mí me interesa ver es, porque aquí hemos puesto como en el PC título, algunas propiedades geométricas lo determinan. ¿Bien? Entonces tenemos que recordar, para este primer caso que vamos a analizar, que es el área de un paralelogramo. Recordar que cuando teníamos, ejemplo, en R, ya, 3, hay dos, si tenemos dos vectores, 0, A y B. Entonces, estos forman un paralelogramo. En el espacio, está en alguna posición del espacio. Entonces, este paralelogramo, 0, ya llamamos este punto C, el área de este paralelogramo OACB era el módulo, lo que mide el largo del vector OA cruz OB. OA cruz OB. Ese era el área del paralelogramo. Entonces vamos a ver otra manera ahora de calcular el área del paralelogramo, pero haciendo uso de determinantes. Y eso es interesante porque un concepto tan raro como es el determinante, ¿no? Las matrices son algo interesante, bien usado, pero el determinante es una cosa, bueno, salvo en la regla de Kramer, que también la recordamos, uno no tiene más noción dónde poder usar el determinante. Aquí lo vamos a ver en estos casos del área de ciertas figuras. ¿No? Eso lo tenemos. Ahora, lo vamos a colocar aquí nuevamente con los vectores con sus componentes. Este es A1, A2, y este es el vector B1, B2. Así en ese orden quiero hacer el dibujo, o cambio, este lo voy a colocar mejor A1, A2, el de abajo y el de arriba B1, B2. No tiene mayor importancia, pero es como quiero llevar un orden B1, B2. ¿eh? Tenemos dos vectores. Entonces también forman un paralelogramo. Vamos a llamar A. Ese punto se va a llamar B, entonces, ese punto final de ese vector, este se llama A. Y voy a necesitar, sí, un gráfico en que me quepan más elementos acá. Voy a hacer este así, como pendiente, este un poquito más cortito acá. Entonces el paralelogramo, del cual vamos a buscar el área, es ese. Entonces aquí vamos geométricamente a ver las relaciones entre esas coordenadas A1, A2, B1, B2 de los puntos A y B.
Ya está. Bueno, entonces este es el B, este es el punto A. Entonces A es A1, A2. B es B1, B2. B2. Y este de acá también es interesante porque es además sencillo de obtener. Ese es A. Bueno, como vector tendría que ser A más B, ¿no es cierto? Pero aquí lo voy a quedar C, y que todo esto lo anoté como puntos. Eso es A1 más B1, coma A2 más B2. Esa sería la coordenada de C. Recuerden que si uno lo suma como vectores, la diagonal es la diagonal que se produce aquí en este paralelogramo, es la suma de los vectores. La ley del paralelogramo que se llama precisamente. Ya está. Entonces acá vamos a tomar en cuenta los siguientes elementos geométricos. De todas maneras lo vamos a colocar. Entonces, el área de este paralelogramo O BAC, con todos sus vértices allí, es igual, miren. Lo vamos a colocar como una suma de varios elementos. Es el área, y la vamos a ir mirando ahí en la pizarra, área del triángulo, OBP2. ¿Qué son esos sub P que van a ser varios? El OP2, lo voy a llamar entonces, hay que ser con otro color para que se distinga. P2 va a ser este punto, proyección de B sobre el eje X. Vamos a aprovechar también de colocar aquí. Pero quizá lo voy a tener que hacer más grande, porque se nos va a quedar muy chiquito. Disculpen, esta pizarrita pequeña me permite hacer cosas. Voy a tener que aquí agrupar nomás la figura. Entonces, uno acá, uno ahí. Ir haciendo ya de inmediato las proyecciones para que las podamos mirar. Esta va a ser P1. Esta también que se distinga va a ser P2. P2. Y esta de acá que va a corresponder a la suma, ¿cierto? Que es esa más o menos así. Así. Ahí tenemos nuestro paralelogramo. Así quedan ordenados, además. P2. Y aquí está P3. Eso es. Estos ejes allí, bien establecidos. Entonces, este es O. Recuerden, este era B. Este era el C que tenemos allí. Ese paralelogramo. Y este es el A. Ahí tenemos todas las denominaciones. Entonces, esto lo tienen que correr un poco más abajo. Área del paralelogramo. Y llamamos OBCA. Es el área dentro de esta figura con bordes negros. Es el área del triángulo OBP2. O sea, este triángulo que va acá, ¿no?
de O a B y a P2. Bien. Más el área del triángulo, aquí mejor en orden, área del trapezoide. Trapezoide es una figura de 4 lados, donde tiene 2 lados paralelos solamente. El trapezoide es P2, B, C, P3. P2, B, C, P3. Es un trapezoide. Allí. P2, B, C, P3. Ya. Bueno, eso que tenemos acá es el área de toda esta figura que estoy marcando. Esa figura. Dividida en 2 partes. Pero ahora tenemos que quitarle aquellas partes para que nos quede precisamente el área del paralelogramo. Entonces le quitamos el área de un triángulo este pequeñito de aquí, que es OAP1, y después le quitamos el trapezoide también P1A, 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 CP3, este de acá. Área. Trapezoide P1A, CP3. Ya. Bueno, ¿cuáles son esas áreas? El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Ese triángulo OBP2, la base es B1 y la altura es B2. Entonces, B1, B2. Así. Después, el área del trapezoide es un medio también de, o el promedio de las bases por la altura. Este trapezoide P2, B, C, P3, P2, P2, B, C, P3. Entonces, las bases son esa altura y esa. ¿Ya? Y la altura de él es esto. Entonces queda así. 1 por B2 más A2 más B2. Son las dos bases que están. Pues viene este triángulo pequeñito de acá, o AP1, o AP1. Y ese triángulo pequeñito, entonces se resta y es un medio de la base por la altura. La base es A1 y la altura es A2. Entonces esto es A1, A2. Y se completa quitándole el trapezoide P1A, CP3. P1A, CP3. Este grandote. Entonces también es un medio de la altura es esta de acá, esta altura, que es B1 por bueno, es la semisuba de la base. Ahí está la semisuba planteada con un medio. Y las bases entonces son A1 más A2, A1 más A2, más B2. ¿No? Donde A1 es esto. Y, o sea, A1 más A2 es todo esto. Y el B2 es esa altura. Ya. Ahora, si todo eso uno lo desarrolla, va a llegar a que esto es
simplemente A1B2 menos A2B1. Y eso es lo mismo que el determinante de A1, A2, B1, B2. Entonces, bueno, esto se sacó simplemente con elementos geométricos básicos, áreas de triángulo, área de trapezoide. Les recuerdo que el área es el trapezoide, a ver si uno tiene un trapezoide, es un asunto así, ¿no? Eso. Supongamos que este mide, no sé, A, B y este mide H. Entonces, esa área es el H de la altura por la semisuma de esas bases. O sea, un medio A más B por H. Esa es la fórmula que está usada aquí en los dos trapezoides que le hemos calculado a su área. Hoy el triángulo es un medio base por la altura, es demasiado conocido. Sí, queremos hacer un ejemplo sencillo de esto. Entonces lo llevamos a un caso concreto. A ver si borramos acá. Como ejemplo, dentro del ejemplo, el área del paralelogramo formado por los vectores 1, 7 y menos 3, 8. Si todo eso se puede dibujar, tal como ahí lo tenemos, los dos vectores, ellos forman un paralelogramo. ¿Y cuál es el área de ese paralelogramo? Bueno, el área, ahora ya sabemos, muy sencillo, se toman esos vectores y se colocan como columna, 1, 7, menos 3, 8. Y ese determinante es 8 menos 21, 29. Ahí está. Ya. Ese es el caso, entonces, de cómo calcular un área de un paralelogramo, que es la forma más simple que uno podría tener, ¿no? Y también le da un cierto sentido a lo que significa el determinante. O sea, los determinantes van a estar asociados a áreas. Y eso es importante porque después, por ejemplo, en cálculo 3, cuando hay transformaciones en integrales dobles de áreas, aparece el determinante. Un determinante especial formado por derivadas parciales que se llama el determinante jacobiano. Los que están en ese curso lo recordarán que ya lo hemos visto. Determinante jacobiano, elemento de área. Entonces, aquí hay un pequeño caso en que nos indica de manera muy sencilla que el determinante está fuertemente asociado al cálculo de las áreas, para el caso plano, digamos. Y también es bueno conocer el caso que sucede cuando tenemos tres vectores en el espacio. Porque con dos vectores en el espacio podemos conseguir un paralelogramo. Con dos vectores en el plano podemos conseguir un paralelogramo como este. Ahora, con tres vectores puestos en el espacio, se consigue una figura que se llama un paralelepípedo. Ese es el segundo caso que vemos ahora. Bueno, y se extiende la idea. Obviamente que hay que hacer cálculo de volúmenes
Y esos son un poquito más complejos, probablemente que esto, que hemos tratado de visualizar en el dibujo. Pero también la extensión de la fórmula es claramente una extensión algebraica de la misma que teníamos acá. Entonces este se llama volumen de un paralelepípedo formado a partir de 3 vectores en R3. Un problema de volumen. La idea es más o menos así. Quizá yo creo que se dibuje primero el paralelepípedo. ¿Me salió más fácil? Ahí. Lo arreglamos un poco. Veamos. Esto lo acomodamos un poquito más. Es como un cajón que está torcido, ¿no? Esa es la idea. ¿Tiene? Fácil. Es un paralelepípedo. Entonces, los vectores que lo forman serían este. Quizá si lo colocamos en color rojo, se va a visualizar un poco mejor. Aquí. Con ese vector y este otro vector. Esos dos vectores, esos 3 vectores dan lugar entonces a la formación de este paralelepípedo. Un cajón que está inclinado. Sobre el volumen, si es que los vectores son, supongamos este es O, A, B, C. Entonces, si tenemos OA, llamémosle A1, A2, A3, el OB lo voy a colocar como vector, así, OB, B1, B2, B3, vector, OC, C1, C2, C3. Entonces, el volumen del paralelepípedo, bueno, habría que colocar ahí volumen, le voy a colocar una P así bien bonita, este va a ser el paralelepípedo. Entonces va a venir dado por el determinante, para enfatizar eso, voy a colocar determinante. Ahora, de la matriz, recuerda recién los vectores de los lados se colocaban como columna. Bueno, ahora también los vectores de los lados se colocan como columna. Aquí iría A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Eso sería. Excelente. Ya. Si quieren un ejemplo. Tenemos el volumen del paralelepípedo generado por, coloquemos A, menos 6, 4, 2, B, el vector B, 1, 5, menos 8, y el C, 2, 7, 6. Ya. Entonces ese volumen de ese paralelepípedo P es el determinante de la matriz menos 6, 4, 2. O sea, se colocan A, B, C como columna.
Esa es la idea. 1, 5 menos 8 y 2, 7, 6. Eso es determinante. ¿Y cómo se calcula? Bueno, no lo vamos a calcular a mano. Eso ya es antediluviano. Y vamos a calcularlo para que el ejercicio quede completo. A nuestro matriz calc. Y acá, entonces lo compartimos. Compartir esto. Ahí. Ya, compartir. Ahí estamos compartiendo la pantalla. Y para esa matriz, cuyos elementos son menos 6, 1, 2, menos 6, 1, 2, luego 4, 5, 7, 4, 5, 7, finalmente la última línea, o fila, es 2 menos 8, 6, 2 menos 8, 6, ¿ya? Y lo que queremos ahí en determinante, entonces posicionamos la manito en el determinante y ahí nos da el resultado, menos 610. Igual, menos 610. Bueno, naturalmente que es, uno está calculando un volumen, ¿no? Entonces, lo que espera es que sea positiva. Ese volumen es el valor absoluto del determinante. El volumen igual 610. ¿Se fijan que es muy simple esto? Ya. Otra cosa, cualquier pregunta, por favor, la hacen. Otra cosa que tampoco es muy común encontrarlo en los libros de álgebra lineal, pero a mí me parece interesante de saber, es lo siguiente. ¿Qué sucede cuando uno, por ejemplo, tiene estos casos y le aplica una transformación lineal? Se aplica una transformación lineal, ustedes habrán visto muchas veces, ¿no? En programas, probablemente en juegos. Ahí yo no soy muy experto, pero supongo que se usa mucho esto en juegos. Cuando las figuras, si uno tiene una figura como esta, ¿ya? Siempre sencilla, y después pasa a ser esta, pasa a ser esta, y va cayendo así. Es como naipes que van cayendo. Bueno, esos son rotaciones, ¿no? Las rotaciones son transformaciones lineales. El otro día vimos las matrices asociadas a rotaciones. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo ir dibujando esto? ¿Cómo el computador va dibujando esto? ¿Cómo sabe que esto se transforma en este pequeño rectángulo aquí? Va cayendo, y yo creo que es el mismo rectángulo que va cayendo. Bueno, si sabe que es transformación lineal, la transformación lineal tiene la característica que yo también se la mencioné el otro día. Se voy a colocar aquí. Si incluimos transformaciones lineales. Ahora en el ejemplo, del ejercicio. Las transformaciones lineales, yo les comentaba que por el hecho, incluso el mismo nombre lo tiene, de ser lineales, porque uno espera que transformen líneas en líneas, transformaciones lineales. Y claro, eso lo hace porque
sea T una transformación lineal de una recta en el espacio lineal, ¿no? Entonces, OP habíamos puesto, me parece, en nuestro primer apunte, más T veces B, una recta. Una recta, ¿no? Esa es la ecuación de una recta. Si la aplicamos a la transformación lineal, T de OP, bueno, es T de O P sub 0 más T veces B. Y como es lineal, esto separa la suma de T de O P sub 0 más T veces, porque aquí, cuando uno multiplica un escalar por un vector y le aplica la transformación lineal, el escalar sale fuera de la transformación. TB. Entonces, recordando, en una recta este es el punto genérico. Punto genérico. Punto genérico. Este es el punto, punto fijo, digamos. El punto que uno dice por donde pasa la recta. Y esto es lo que da la dirección. Le llamamos vector director. Bueno, ¿y qué pasa aquí cuando le aplicamos T? Este pasa a ser el punto genérico. ¿Fijan? Este es el punto fijo. Porque si la transformación lleva un punto conocido en otro que es conocido. Tal como acá lleva un punto que no, por ejemplo, X y Z, coordenadas de un vector, la imagen va a tener que tener también unas ciertas coordenadas al otro lado, genéricas. Y acá en la dirección, bueno, T de B también es una dirección. O sea, lo que uno dice es, si esta es una recta, cuando uno le aplica la transformación, tiene la misma forma de notación de una recta. Punto genérico, punto fijo y dirección. Entonces, la conclusión es esta, y ojalá no lo olviden. Luego, una transformación lineal transforma rectas en rectas. Rectas en rectas. Y eso, como decía yo, le da sentido al concepto de transformación lineal o al término de transformación lineal. Transformar rectas en rectas. Muy importante. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros transformamos una figura? Bueno, se puede descomponer en rectas según los lados. Por ejemplo, si yo quiero transformar S paralelo, puede haber alguna transformación que este lado lo lleve en ese lado. ¿Está bien? Porque un segmento que es una parte de una recta la transformamos en otro segmento que es una parte de una recta. Ese lado puede llevarlo a ese lado. Este tercero allí. Y este cuarto acá. Todo anda bien. ¿Se fijan? Porque transformó recta o segmento de recta en recta. Pero lo transformó, hizo cambio en él, lo transfiguró. Y eso permite entonces hacer dibujos, porque todo esto se puede programar, y hacer esas animaciones. El que tenga interés en esto puede buscar en la red animaciones 3D, no sé, algo así puede ser. Si yo encuentro alguna, a veces cuando tengo tiempo, me dedico a mirar cosas como esta, y se las mostraría. Esa es la manera como opera esto. Ya. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es hacer ver lo siguiente.
si tuviéramos un paralelogramo. Entonces, si tenemos un paralelogramo P, lo voy a hacer con una pata a la P. Un paralelogramo P. Y esto es en R2. Y le aplicamos TL, transformación lineal. Y aquí le aplicamos T, transformación lineal. Entonces, ¿qué sucede? El área del transformado paralelogramo, el área de este transformado paralelogramo, o sea, el área, por decirlo así, espejo, la que se refleja, es igual al determinante de A. Ya voy a explicar esto. Bueno, en valor absoluto ya vimos que funciona en áreas. Fíjense así, por el área de este paralelogramo P. ¿Y qué es lo que es el determinante de A? ¿Y qué es lo que es A? Bueno, A es la matriz, y aquí viene otro concepto que ya hemos visto, matriz que representa la transformación lineal. Ahora, lo mismo sucede con el paralelepípedo, ¿no? Voy a colocarlo aquí abajo también. Si tenemos un paralelepípedo, así lo voy a colocar, esa P es más elegante, en R3, y le aplicamos nuevamente T, transformación lineal. Entonces ahora el volumen de la imagen del paralelogramo, el paralelepípedo, le aplicamos esa función lineal, se transforma también en una cosa con figuras planas, ¿no? Una figura de lados planos. Por el determinante de A, nuevamente, y el volumen de el paralelepípedo puesto así, ¿no? Donde A, nuevamente, A es la matriz que representa la transformación lineal. Eso también es importante, ¿ya? Para usos prácticos, como recién trataba de explicarlo con eso de las animaciones. Entonces, bueno, hay que hacer un pequeño ejemplito, por supuesto. Los ejemplos son parecidos en ambos casos, este 2×2, este 3×3. Entonces miremos, uno puede ser 2×2. Vamos a inventar acá. Acá. Vamos a esto. Ejemplo. Dado el paralelogramo de lados OA menos 3, 6 o B 4, 9. Es un paralelogramo en el plano. ¿Ya? Y es ese paralelogramo que está aquí, así, ¿no? El paralelogramo. Le aplicamos una transformación lineal.
y le aplicamos T, bueno, de R2 en R2, T de, llamémosle, X1, X2, igual a X1 más X2, X1 menos X2. Sería una transformación lineal. Ahora, ¿cuál es la matriz asociada a la transformación lineal? Porque aquí tenemos que trabajar con la matriz asociada, entonces sobre ella se calcula el determinante. En la base estándar o canónica, base estándar, bueno, está formada por el 1, 0, 0, 1. ¿Cómo uno encuentra la matriz? En este caso, y en todos los que uno quiera. Entonces, toma la imagen de cada uno de los vectores de la base, 1, 0, el primero, ¿ya? Le calcula su imagen, es la suma de las componentes, sería 1, y la resta de la componente también quedaría 1 aquí. Y eso se escribe como combinación lineal de los elementos de la base. Bueno, escribir la combinación lineal para el elemento de la base de forma canónica es bien sencillo. Simplemente volver a colocar esas dos componentes del vector como factores aquí. Y para el t del otro vector de la base, este, 0, 1, imagen, entonces vamos a tener, ¿cómo se calcula la imagen? Se suman las componentes 0 más 1, 1. Y x1 le restamos x2. Se va a quedar menos 1 ahí. Es 1 por 1, 0, sumado con menos 1 por 0, 1. O sea, la matriz asociada a esa base está formada por estos elementos que se colocan como columnas. Si se cuelgan como columna aquí 1, 1, y después esos factores 1 y menos 1 pasan a conformar la segunda columna. Esa es la transformación lineal expresada como matriz, que tiene como fórmula esta que vimos al comienzo. Entonces, como necesitamos el determinante de A, ese es el A. El determinante de 1, 1, 1 menos 1 es ¿cuánto? Se multiplica cruzado en menos 1, menos 2. Bueno, y el determinante de A en valor absoluto es 2. Luego, ¿qué tenemos acá? Esta fórmula la borro, pero de todas maneras es muy parecida a esa que tenemos abajo. Queremos recordarla. Entonces yo quiero el volumen de la transformada del paralelogramo P. Este que está formado por esos dos lados. El paralelogramo P, no. P. Por esa pata de la P. Es el determinante de A, en valor absoluto, que lo tenemos allí, por el volumen de paralelogramo P. ¿Cuál es el volumen del paralelogramo P? Eso es lo que recién aprendimos a hacer. ¿Cierto? Si está formado por esos vectores, se coloca aquí determinante menos 3, 6, 4, 9. Y eso en valor absoluto pues se sale negativo. Menos 27, le pongo 27, y 6 por 4, 24. Claro, salió negativo, entonces con ese valor absoluto le borramos el signo. Y 27 más 24, 51. 51. Ese es el volumen. Luego el volumen de la imagen es el determinante que sabíamos que era 2 por 51 es
102 unidades. Disculpen, esto, aquí tengo que ponerle área. Área, porque es un problema en 2 dimensiones. Área. Quise usar la fórmula y la borré. Área. Eso es área. Estamos trabajando con área de paralelogramo. ¿Cuál es el significado de esto? Que si tenemos aquí un pequeño paralelogramo de área, el área 51, la transformación que nos dimos lo llevó a un paralelogramo más grande, el área es doble. 102. Eso es lo que tenemos como algunos usos del determinante que van más allá de las propiedades algebraicas que tenga estos elementos matemáticos llamados determinantes. En la guía de ejercicio vienen cosas de este estilo. La voy a volver a revisar para incluirle otros problemas para que ustedes practiquen. Y también esta parte, junto con la del lunes pasado, la voy a subir como apunte, aunque sea escrito a mano para obtener la posibilidad de dibujar paralelogramos, cosas así de manera más sencilla. Eso es lo que tenía programado yo para el día de hoy. Se me está yendo la batería del... Permiso. El computador. Araña de cables. Una vuelta, para que no se salga. Ahí estamos. Entonces, yo creo que nos queda un solo tema, casi para ver en la próxima semana, y así concluir la materia básica del curso, que es la diagonalización de matrices, que es una cosa técnica que también es bastante sencilla. Y ya completaríamos con ello la materia de la prueba nuestra, que es el 15. No, estoy viendo mal el mes. Es el 14 de diciembre. Esa sería la prueba 3 del curso, y ahí estaríamos listos entonces con nuestro MAT de 2032. ¿Alguna consulta? No, le dije que la materia... No, la materia la alcanzamos a pasar este sábado. Este sábado comenzamos con diagonalización de matrices, ¿no? Este sábado tenemos 2 horas. Ya. Lo estaríamos viendo entonces el próximo sábado a las 11:20.